Ser podcast. Buenas noches. Hace 3 semanas la nave espacial Discovery 1 partió hacia Júpiter distante 600 millones de kilómetros. Esta es la primera vez que una nave tripulada intenta llegar a aquel lejano planeta. Esta tarde hemos grabado una conversación con los tripulantes del Discovery a una distancia de 130 millones de kilómetros de la Tierra. Nuestras palabras tardaron 7 minutos en llegar a la gigantesca nave espacial, pero este retraso ha sido suprimido de la grabación. Nuestro informador Martin Eimer les va a hablar. La tripulación del Discovery 1 consta de 5 hombres y un computador de la última generación del HAL 9000. 3 de los 5 hombres fueron puestos a bordo dormidos, o para ser más precisos, en estado de hibernación. Son el Dr. Charles Hunter, el Dr. Jack Kimball y el Dr. Victor Kaminsky. Hablamos con el comandante de la misión, Dr. Dave Bowman, y su adjunto, el Dr. Frank Poole. Buenas tardes, señores. ¿Cómo va todo? Muy bien. No tenemos ninguna queja. Vaya, me alegra mucho oírlo y estoy seguro de que el mundo entero se unirá a mí en desearles... Comenzamos un nuevo bloque de Ser Historia en esta nueva temporada, la 17ª, y lo hacemos escuchando un fragmento de una película que se ha convertido en una película de culto, 2001, Odisea en el espacio, esa combinación de futurismo, de música clásica, de avances tecnológicos, esta película del año 1968 que se adelantó en muchas cosas a lo que pudiéramos quizás estar viviendo en pleno siglo XXI. ¿Por qué traemos a colación esta película? Bueno, pues para muchos hablar del espacio, hablar de la vida más allá de nuestras fronteras, quizás les trae el recuerdo de esta película. Sin embargo, en los próximos minutos aquí en Ser Historia queríamos hablar, a mí me parece un tema absolutamente alucinante, muy marciano, ¿no? Ahora vais a entender por qué digo esto, y está en relación, ¿no?, precisamente a la vida del ser humano, pues más allá de nuestras fronteras, ¿no? En mis manos tengo un libro fantástico que recomendamos desde aquí, publicado por Ediciones Asimétricas, Crónicas de Arquitectura Extraterrestre. Literalmente, extraterrestre significa fuera de la Tierra, y desde luego las construcciones que el ser humano tiene que realizar fuera de nuestras fronteras terrestres para poder vivir, para poder desarrollar ese trabajo en el espacio, es el objetivo, y también desde un punto de vista físico y filosófico de este trabajo de nuestro invitado, David Jiménez Moreno. Bienvenido a Ser Historia. Hola, es para mí un placer poder ser parte de este programa y poder comunicar tantos años de trabajo e investigación. David, tú eres doctor en arquitectura, podríamos decir casi arquitecto extraterrestre, has colaborado con varios proyectos con la Agencia Espacial Europea y a mí me sorprendió el correo que me mandaste hablando un poco, pues, proponiendo un tema que quizás pues pasa muy desapercibido, ¿no? Para el gran público. Claro, el ser humano cuando está allí arriba, tanto en las naves como en los espacios donde se pretende, por ejemplo ahora en Marte, que se quiere ir allí a hacer viajes en el tiempo pues mucho más dilatados para estar allí o incluso quedarse allí y vivir, bueno, pues quizás no nos damos cuenta de los problemas que implica desde el punto de vista arquitectónico, porque el espacio exterior nada tiene que ver con la Tierra. Yo más que problemas lo plantearía como desafíos. Es decir, evidentemente falta de oxígeno, la gravedad, el exceso de radiación, micrometeoritos y demás. Es decir, problemas hay muchos. La tesis principal de este libro, por ejemplo, es que realmente lo que nos estamos planteando son los desafíos que tenemos en habitar estos espacios, es decir, cómo los podemos emplear para poder dar un paso más, para poder realmente evolucionar como condición humana. Porque cuando vemos, por ejemplo, ahora la Estación Espacial Internacional, ¿sabes, por ejemplo, que es el único espacio del mundo que está legalmente segregado? Que es bastante interesante. Está segregado por naciones. Está segregado prácticamente por cada elemento que cada nación lleva allí. Está sujeto a diferentes jurisdicciones. Y claro, es interesante porque dices, wow, la Estación Espacial Internacional es el mayor logro de ingeniería de la humanidad, el edificio más caro que la humanidad ha construido nunca.
Y sin embargo, socialmente está segregado. O sea, hemos regresado 100 años atrás en lo que es habitar ese espacio. Y sobre esto se basan todos los asentamientos humanos en el espacio exterior, básicamente. Es decir, logros de ingeniería tremendos, pero cuando realmente ponemos el foco y vemos cómo se habitan estos espacios, vemos que van mucho atrás, que nos llevan a prácticas muy retrógradas y muy... que son realmente socialmente antagónicas a lo que podríamos aspirar como una utopía espacial. Uh-huh. Claro, imagino que todo este tipo de reflexiones surgirían sobre todo a partir de la década de 1960, cuando empezó pues esa carrera espacial, primero por llegar a la Luna y luego, bueno, pues antes por salir al espacio, etcétera. Claro, ahí sí que podríamos decir que se empezaba de cero. Hoy quizás los investigadores, los arquitectos, como es tu caso, ya tenéis pues una serie de datos, ¿no?, que en las últimas décadas se han ido tomando aquí y de allá de cómo son las condiciones físicas, atmosféricas de estos lugares, pero en los años 60, por ejemplo, para el diseño del Apolo 11, claro, me imagino que se pensarían, Dios proveerá, ¿no? Digo, no sabían absolutamente nada de cómo era la superficie lunar, de nada, ¿no? Sería muy difícil todo aquello. Claro, por ejemplo, lo que tú comentabas del Apolo 11, si somos más concretos en lo que aterrizó en la Luna, que es el módulo Eagle, que es el primer hábitat humano que aterriza en otro mundo en este sentido. Eso se hizo evidentemente con fines de supervivencia porque no tenían otra, y ya bastante difícil fue realizar esa misión. Pero es sorprendente que, por ejemplo, ahora que estamos planteando futuros hábitats para la Luna, se planteen en los mismos términos que el módulo. Se plantean en los mismos términos en cómo se tiene que habitar este tipo de espacios, en cuáles son los estímulos que tiene que haber en este tipo de entornos. Yo siempre, cuando hablamos de la Luna, porque es como la frontera más próxima que tenemos aquí, yo siempre pongo creo que tenemos una metáfora fantástica en la cultura occidental, que es la película del Voyage à la Lune de Georges Méliès, que de repente aparece la Luna con un rostro, pletórica, y llega a la humanidad y se le mete en el ojo y destroza todo. Y fastidia la Luna. Y la cuestión aquí no es el antropomorfismo que queramos hacer a la Luna, sino un poco lo que consideramos humano y no humano cuando otorgamos derechos a dónde vamos y a dónde no vamos. Y, por ejemplo, el Apolo 11, lo que te decía es, vale, era una misión que en ese sentido, en esa época tenía todo el sentido y se hizo con las máximas cuestiones de riesgo, pero siguen siendo, ahora mismo que estamos planeando y que están planteándose asentamientos a la Luna, se plantean en los mismos términos de Voyage à la Lune, es decir, cuando vaya la humanidad, el rostro de la Luna se irá. Es decir, la Luna, que durante siglos ha permanecido como un símbolo definitivo de la cultura humana en prácticamente todas las culturas de la humanidad, de repente va a pasar a ser una suma de cifras y letras. Es decir, cuánto helio 3 puedes extraer de ella, cuántos materiales raros puedes extraer de ella. Parece que cuando llegue la humanidad a la Luna va a perder su alma, su rostro, en cierto sentido, y se va a convertir en un mero objeto para sacar beneficios de ella. La verdad es que es realmente un tema bastante complejo, ¿no? Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista filosófico. También este tipo de construcciones, ¿cómo se realizan? En el sentido de que aquí, por ejemplo, en la Tierra, pues cuando se levanta un edificio, pues siempre se intenta que esté amoldado, ¿no?, al paisaje, que no rompa el paisaje y este tipo de cosas. Yo no sé si los diseños que se realizan para estructuras extraterrestres también siguen ese mismo perfil que tenemos aquí en la Tierra. Claro, esto es una cuestión muy compleja. Porque el asentamiento en términos específicos físicos es tan duro que sí, evidentemente, cuando tú ves proyectos de empresas estudios muy potentes de arquitectura en el mundo, como Foster & Partners,
Vic, ves que intentan aclimatarlos física, al menos en imagen, a lo que es la Luna, pero aquí hay algo muy diferente y es que simplemente lo hacen en términos de apariencia desde la Tierra, es decir, desde una foto. Bueno, me puedo camuflar como un cráter, me puedo camuflar como algo que pueda ser bonito y no una geometría que pueda ser bonita y no haga mucho daño. Pero yo creo que aquí hay unos desafíos mucho más grandes. Y es, por ejemplo, ¿cómo siente uno la Tierra? O sea, ¿cómo siente uno la Luna? Perdón. Porque, y este es uno de los temas que a mí más me han preocupado en mi investigación. Y es, realmente pocas veces evaluamos cuál es la unión física y sensorial de un usuario con su espacio. Y, por ejemplo, si lo planteamos en términos de afectividad, el sentido afectivo para la humanidad, en términos meramente biológicos incluso, es el tacto. Tú tienes que tocar. El sentido de la vista es el que más te aleja del entorno. Sin embargo, todos estos asentamientos siempre se plantean desde un punto de vista visual, porque desde la misión del Eagle, en eso tenía sentido, que tú vas ahí 5 minutos, vas a hacer la misión y tiene sentido que te asientes en un sentido visual. Pero si te vas a quedar más tiempo, si planteas tener una base permanente en la Luna, si solo lo planteas desde un punto de vista visual, solamente estás planteando una relación analítica con la Luna. Nunca estás aplicando una posible relación afectiva con la Luna, que viene con el tacto. Y esto no quiero decir que haya que tocar las rocas lunares con la mano, no me refiero a eso. Me refiero a que ningún proyecto de asentamiento extraterrestre en la Luna ha priorizado el tacto como medio principal, como sentido principal a la hora de desarrollar proyectos arquitectónicos en la Luna. Y en ese sentido siempre va a haber un gran cisma entre lo que es el sentido, el habitar analítico en la Luna y el habitar sensorial y emocional en la Luna. Claro, es que además, fíjate, lo comentas también en tu libro, la idea de, claro, cuando tú llegas a la Luna, lo acabas de mencionar, yo creo que de una forma muy clara, la primera percepción que tienes es visual. O sea, los 5 sentidos, los 4 se queda uno, el de la vista, pero tanto el oído como el olfato, el gusto, el tacto, se pierden. Porque estás dentro de esa escafandra, estás dentro de ese espacio, de la nave o donde sea, y no estás interactuando directamente con la Luna. Y eso también tiene que quedar reflejado, ¿no?, en esas estructuras que se construyen allí para el ser humano. Exacto, y es aquí donde voy un poco. Es decir, se necesita, si queremos realmente establecer una realidad extraterrestre plena, es necesario establecer una realidad sensorial extraterrestre renovada. Es necesario construir de una manera porque aquí en la Tierra no nos hace falta eso, porque nunca nos lo hemos planteado, pero una vez que vayamos afuera, es necesario plantear estos asentamientos desde un punto de vista también sensorial, de cómo podemos aplicar y multiplicar la riqueza sensorial de un entorno en estos espacios extraterrestres, porque en estos momentos simplemente se conciben desde un punto de vista de funcionalidad práctica, pero no se están creando estas nuevas realidades sensoriales que deberían ser un tema de debate a mi modo de ver. Claro, absolutamente lógico, ¿no? Lo decía al principio, ¿cómo veis vosotros, arquitectos extraterrestres, la película, lo que aparece en el corte que hemos escuchado al principio, por ejemplo, de Odisea, de 2001, Odisea en el espacio, del año 1968, es pues la estructura de la nave, ¿no?, esa forma circular, todos esos aspectos quedan un poco también dentro de la ciencia ficción y son bastante irreales, ¿no? La vida ya arriba no tiene que ser tal y como se ve, ¿no?, en la película. Bueno, pero no es tan irreal en el sentido de que, y por eso yo también trato este tema en el libro, esta película es del año 68. Realmente ahora, hoy en día, que empezamos a introducir la inteligencia artificial en nuestros entornos habitados, la relación que tenemos con la inteligencia artificial es igual
a la que tenían los astronautas con HAL. Me refiero, estamos llegando a un punto donde, a un punto que es realmente crítico en la historia, es decir, la vida digital, la vida tecnológica va pronto a estar, no diré en un mismo punto, pero va a ser igualmente necesaria en la vida rutinaria que la vida biológica. ¿Y cómo estamos viendo este tipo de vida? Pues lo estamos viendo ahora igual que hace 60 años en la película. Es decir, todo lo que concebimos como vida artificial se concibe como esclavo. Todo lo que se concibe así se concibe como una herramienta a emplear. Y esto no es una novedad, porque a la gente le puede sorprender, es decir, puede pensar que este tipo de cuestiones es muy contemporánea, pero no, es que aquí en Occidente, ya en la época griega, ya tenían inteligencia artificial, entre comillas, ya tenían autómatas, ya empezaron a reflexionar sobre ello. Y hay un texto muy interesante de Aristóteles en el que precisamente vincula de manera estrecha la vida artificial a la esclavitud. Y es muy interesante porque, por ejemplo, porque si vemos la distancia que hay desde nuestra época hasta Aristóteles y vemos la distancia que hay desde Aristóteles hasta la película, y la vida artificial no ha cambiado, la tecnología ha cambiado mucho, pero la visión de la vida artificial no ha cambiado en absoluto. Siempre la concebimos como un esclavo. Y yo creo que aquí es uno de los principales problemas que tenemos, sobre todo cuando vamos al espacio exterior, porque cuando vayamos al espacio exterior, la mayor cantidad de vida con la que vamos a convivir va a ser artificial, por cuestiones prácticas, por cuestiones éticas, por cuestiones elementales de entender qué es lo que vamos a generar ahí. Va a ser artificial. Si seguimos con esta mentalidad de que la vida creada, todo el software creado para ser un ecosistema artificial va a ser un esclavo, ¿en qué tipo de ser humano nos convierte? ¿Qué tipo de ser humano, qué tipo de sociedad vamos a tener en ese sentido? Me parece un tema realmente apasionante. Ya como última pregunta, David Jiménez Moreno, autor de este libro Crónicas de Arquitectura Extraterrestre, arquitecto, ¿no? Y uno de esos pioneros que tenemos en nuestro país en este tema de la arquitectura fuera de nuestras fronteras terrestres, la arquitectura extraterrestre. ¿Cuál crees que es el futuro a corto plazo? Porque, claro, se está hablando ya lo decía al principio, de esas misiones para ir a establecerse de una forma permanente en Marte, porque no sale a cuenta, ¿no?, ir para luego volver a estar un montón de tiempo en el camino. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ves tú ese futuro desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, de esos logros que se pueden hacer para vivir fuera de nuestras fronteras terrestres? Yo creo que, en esencia, es inevitable que la humanidad se convierta en una especie extraterrestre. Es inevitable. Es decir, en estos momentos, simplemente la situación, hay dos factores que aquí son claves, que son la situación tecnológica y la situación geopolítica. Esos dos factores son los que van a convertir a la humanidad en una especie extraterrestre. Más allá de ello, es difícil ahora mismo aventurar qué vamos a hacer. Vamos a ir a instalaciones o estructuras que van a orbitar la Tierra, vamos a ir a Marte, porque ahora mismo, menos Elon Musk, que es un poquito gantamañanas, no tiene mucho sentido ir a Marte ahora mismo. No tiene mucho sentido ir a Marte. Tiene más sentido poder establecerse orbitalmente y poder establecer industrias orbitales y etcétera. Pero eso depende mucho de la financiación, depende mucho de muchos factores. Pero en esencia, lo que yo te comentaba es, si nos vamos a convertir en una especie extraterrestre, lo que tenemos que ahora decidir y saber es, no tanto cómo, porque el cómo al final es una cuestión de números, es una cuestión de hacer proyectos, es una cuestión de sacar cuentas y de rendir cuentas. Es una cuestión de a qué queremos aspirar, qué queremos construir, cómo nos queremos ver, qué clase de civilización, qué clase de mundos queremos construir. Y aquí es donde no hay todavía el suficiente debate. Y lo que te quería decir también es que no hace falta ahora mismo estar en
en Houston no hace falta estar en los principales centros. Es decir, ahora mismo podemos discutirlo todo si lo hacemos bien. España también puede tener una voz, pero hay que hacerlo bien y por ahora no se está haciendo bien. Bueno, esperemos un poco acontecimientos futuros, pero no deja de ser apasionante, ¿no? Esta vida fuera de nuestras fronteras terrestres, esa arquitectura extraterrestre que es un poco el trabajo de nuestro invitado David Jiménez Moreno, arquitecto. Crónicas de Arquitectura Extraterrestre, publicado por Ediciones Asimétricas. Un tema realmente apasionante que hemos desarrollado en los últimos minutos aquí en Ser Historia. David, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.